Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Concomercio Pequeño, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Gerardo, Cuauhtémoc. Empiezo contigo, Gerardo. ¿Qué tanto han regularizado toda esta exportación de productos China? Porque pues hace 20 años pues todo era piratería, todo era clonación. ¿Cómo andamos en estos momentos ante un gigante que pues está ahorita llevando una batalla tremenda con los Estados Unidos, Gerardo Cleto? Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Saludos a Cuauhtémoc, un gran amigo y un luchador del pequeño comercio de hace mucho tiempo. Un gran saludo. Mira, déjame comentarte que regularizar la mercancía de origen asiático es un fenómeno que se viene dando desde hace 20 años. Tenemos que decir que el fenómeno, el hecho de que pues países asiáticos se hayan convertido en los fabricantes del mundo, generó que muchos de los productos que se hacían en zonas, en regiones, empezaran a ser desplazados. Desgraciadamente, el proceso que tú mencionas, Alberto, regularizar, que tiene que ver con observar las leyes, las normas mexicanas para la producción de las mercancías, pues empezó a pasarse por alto y empezamos a normalizar una serie, empezamos a normalizar la comercialización de una serie de productos que no cumplían con las normas, de productos que llegaban prácticamente por piratería, simulando marcas nacionales, simulando productos que ya estaban ubicados en el consumo nacional, y este fenómeno de normalización prácticamente en los últimos 10 años y muy marcado en el sexenio anterior, empezó a introducirse muy fuerte en la vena comercial. Hoy en día te puedo decir que es muy raro encontrar un sector en el pequeño comercio que no tenga productos y no comercialice productos de origen asiático. Estamos hablando de que, por ejemplo, negocios que tienen que ver con, por ejemplo, todo el tema de la bisutería, negocios que tienen que ver con todo el tema de la cultura de la belleza, como es salones de belleza, puestas de uñas, que es un negocio muy emergente en el pequeño comercio, tiene que ver justamente con la comercialización de productos de origen asiático. Asimismo, tema de mochilas, tema de gorras, tema de artículos escolares, artículos para el hogar, todo esto ya está metido prácticamente en la vena comercial del pequeño comercio, que desplazó a la industria nacional, a la producción nacional, porque como lo señaló en el reportaje que hizo introducción a esta mesa, los productos de origen asiático son más baratos, ¿Sí? el comerciante los encuentra, los ubica y les puede tener un mayor margen de ganancia. En ese sentido, tenemos este fenómeno en donde los productos asiáticos han desplazado a los productos nacionales y pasamos de la regularización a la normalización. Exacto. De estos productos Digamos que asiáticos. hace 20 años pues era contrabando y no estaban regulados y no venían bajo supervisión del gobierno, pero Cuauhtémoc Rivera, ahorita en las leyes de la oferta y la demanda compiten, y si están más baratos y su calidad pues ya no es tan mala, pues entonces el consumidor pues es el que sale ganando, pero ¿cómo enfrentar esa situación, Cuauhtémoc Rivera? Mire, Alberto, Gerardo, yo creo, si me permites, o si me permiten ambos,
tendríamos que hacer un repaso de memoria más larga para ver que Occidente, encabezados por Estados Unidos, en 1990 llamó al mundo a globalizarse. Sí. Y la globalización no fue otra que llevar la producción hacia Asia, porque allá la mano de obra era muy barata. Entonces empezaron a desplazar cadenas productivas para la fabricación de calzado, de juguetes, de útiles de oficina, de muebles de oficina, de todo tipo de productos se fueron a producir a Asia, porque el tema es que allá pagaban más barata la mano de obra. En algunos pueblos de China hacían esos trabajos a cambio de comida, prácticamente eran tiendas de raya. Y bueno, así empezó el proceso de globalización, haciendo un hándicap entre lo que era buscar abaratar el proceso productivo de las cosas con mano de obra barata. Hoy día estamos viviendo una guerra comercial declarada por los Estados Unidos a China, que le acaba de imponer 125% de arancel, y China le acaba de imponer a Estados Unidos el 84%. Estamos, como bien lo decías ahorita, Alberto, en un momento distinto, en donde los chinos o el pueblo chino ya no nada más produce juguetes, cosas menores. Ha crecido la industria china, tiene un crecimiento del 9% anual sostenido, y ya producen vehículos eléctricos como BYD, electrónicos como Huawei y muchos más. Vamos, hay marcas chinas que ya son de gran calidad y empiezan a tener un territorio y un desarrollo económico mayor que el que tiene Estados Unidos en este momento. Eso es lo que está pasando, y en esta golpe de mesa que está dando Donald Trump, ha declarado la guerra comercial a los chinos de manera directa, pero también a Europa, que le ha impuesto un arancel del 25%. Por cierto, Europa, el día de ayer, la Unión Europea votó y le infligió el 25% a los norteamericanos, con un voto en contra, nada más el de Hungría. Entonces, la Unión Europea, Canadá y China están en una confrontación directa, y nosotros como país estamos detrás de la suerte principal, que es nuestra gran dependencia con Estados Unidos. En el mercado local, lo que te puedo decir es que tenemos, no de ahorita de esta guerra comercial, sino de tiempo atrás, ¿Sí? el país tiene dos mercados, el mercado negro y el mercado blanco. Y el que más contrata fuerza de trabajo en este país es el mercado negro. 35 millones de personas trabajan en ese mercado, y es una situación que se explica porque las fronteras mexicanas desde hace tiempo atrás es un verdadero queso gruyere, donde puede entrar por aire, por mar, por tierra y de manera submarina cualquier cantidad de productos al mercado nacional de manera ilícita. Los chinos lo que hacen es producirlo en China. Las bandas de contrabandistas que operan en este país van y lo traen de allá, lo meten de manera ilegal, establecen en Tepito su capital, su gran nodo de distribución comercial, e invaden todo el mercado nacional con productos de todo tipo, Sí. en calidades y en precios totalmente distintos al legal. Esto no se puede combatir con un decomiso, no se puede combatir con posturas cosméticas, sino de lo que hablaba Gerardo y que es válido. Cuando se habla de normalizar, es que ese mercado existe porque tiene consumidores, porque hay clientes que van a él, porque hay gente que demanda esos productos, y eso es normalizar que en este país tú tienes plan A y plan B. O compras un producto legal a un precio elevado, o tienes la opción de comprar ese mismo producto con cada vez mejor calidad a un tercio de su valor. Sí, El claro. gap que hay entre el precio de contrabando y el precio legal de un producto es del 60 o 70%. Por eso es un mercado muy bollante. Pero sigue No pagan entrando entonces impuestos. mucho contrabando, Cuauhtémoc. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa de 2 minutos. ¿Sigue entrando mucho contrabando o ya
pasan por aduana y aunque sea así, sus productos siguen siendo muy, pero muy baratos con relación al mercado. Gerardo, Cuauhtémoc, regresamos en 2 minutos. Vertientes. Una, que entren productos por contrabando. Pues contra esos no se puede competir, porque no pagan impuestos, salen mucho más baratos y los pueden rematar. Pero la otra es el mercado formal, que ya pasen por la aduana y que aún así, Gerardo, los precios son escandalosamente más baratos. Y entonces, pues, sí, contra eso, ¿qué podemos competirle? Pues, ¿están entrando de manera legal, sí, o cómo lo ves? Sí, en este sentido, uno de los aspectos que hemos criticado que ha fallado han sido prácticamente la política de importación, exportación, la política de exportación mexicana, porque vemos cómo en el último lustro prácticamente la política de exportación redujo prácticamente y permitió que muchos de los artículos pudieran ingresar bajo mismos criterios de lo que se puede establecer bajo criterios de dumping, o sea, como se describe, como lo describe Cuauhtémoc en este relato que hace de lo que es el comercio internacional, vienen desde el origen, vienen desde los países asiáticos mucho más baratos de lo que se puede producir, ¿sí?, en el territorio nacional. Y la política de exportación y de las políticas que se siguen por parte de la Secretaría de Economía, vemos que en las aduanas se relaja totalmente los procedimientos, los seguimientos que se realizan y permiten que estos productos ingresen incluso de manera legal, pagando impuestos, a un costo mucho más barato de lo que puede producirse en México. Pero cabe decir que evidentemente los productos legales no generan tanto daño como los ilegales, porque los productos legales cumplen normas oficiales, son menos contaminantes, generan, pues sí, al consumidor, al fin y al cabo, que es al que nos interesa servir, al consumidor le generan los productos legales cierto bien. Los productos ilegales son los que inundan prácticamente el mercado nacional. Los productos ilegales. Entonces, digamos que es la mayoría, que, ejemplo, Gerardo. Digamos que es la mayoría. Perdón, o sea, ¿podemos establecer, sí, cuánto está entrando de contrabando en un estimado de porcentaje? Pues mira, en un dato que da el Banco de México, señala que entre enero y octubre del 2023, el valor de productos que entraron de manera ilegal a México sumaron 181,500 millones de dólares. Y caray, que en un año el comercio ilegal, en un año solamente del 2022 al 2023, los productos, el comercio de productos ilegales creció en más del 50%, que es justamente lo que encontramos hoy en día en mucho del pequeño comercio, pero también en mucho del comercio ambulante, mucho del comercio ilegal que está en las calles, en los tianguis. No, pues es que contra eso, ¿cómo le compites? Querías decir algo, Cuauhtémoc, al respecto. Entonces, sigue entrando mucho contrabando y la propia Hacienda lo reconoce. Lo que iba a decir, y digo, Alberto y Gerardo, es que es muy difícil tener una data, una estadística certera de algo que no existe. Es decir, el mercado ilícito en el país no tiene una data fiable porque son estimaciones. Sí. Yo diría que el mercado ilegal en el país es todavía mayor. ¿Por qué? Porque incluso el canal moderno, no nada más como lo dice Gerardo, el canal pequeño o el informal, también el canal moderno, en un momento determinado puede estar dando productos que no son de origen lícito y se están dando productos mezclados, es decir, entra una cantidad de productos
mucho mayor ilegal y un poco de ese producto entra legal. Y ya lo puedes tú mezclar. Y es lo que estamos viendo en el mercado nacional. Por eso, de origen, bien lo confirma Gerardo y era la idea del mensaje. Si en China o en Vietnam te sale hacer un pantalón en $1, es porque las condiciones laborales de Vietnam o de Laos no son las mismas que las del resto de los países del Occidente. Entonces, si ya de origen no estás pagando más que un 5% de lo que pagas acá en mano de obra, pues imagínate Sí, toda la ventaja que hay en exacto. producir un pantalón en Vietnam. Ese argumento, Cuauhtémoc, viene desde el año 2000. O sea, la competencia desleal es desde que los trabajadores en China no tienen derecho a sindicato, no tienen establecer un horario de trabajo, no hay salario mínimo. Y entonces, pero ya lo decías, en este mundo de la globalización, pues ahora sí que Alberto, todo el mundo compite como puede y China decidió hacer esa explotación. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con este concepto que está muy interesante, porque los chinos de entrada pues tienen ventajas sobre Estados Unidos, México, que tenemos reglas más severas laborales. Volvemos en 2 minutos. Pero ese argumento desde el año 2000 era de que pues, no son reglas equitativas. Pero aún así China dice, ustedes no se metan con mi política social, con mi política laboral, entramos al mercado, agárrense. Y así lo han dominado, Cuauhtémoc. Mira, Alberto, yo no me atrevería a decir honestamente que la cultura china está por debajo de la cultura norteamericana. Porque los chinos es un pueblo sobrio, no son consumistas, tienen una disciplina y una filosofía de vida muy distinta a la que tenemos en Occidente. Ahorita lo que está haciendo Donald Trump lo justifica porque dice que su país es el que carga con la más fea porque tiene el mayor déficit. Lo que podría decirse de otra forma es que el mundo le ha permitido a Estados Unidos vivir de fiado y no ha pagado nunca. Nada más pagamos nosotros los demás. Hoy día los chinos tienen un desarrollo económico de 9% de PIB sostenido, tienen una infraestructura en aeropuertos, en puertos. El puerto de Shanghái es el mejor puerto del mundo ahorita. Es decir, han ido avanzando con tal fuerza que lo que busca Donald Trump, a como nosotros lo entendemos, es descarrilar a China porque ya lo rebasaron los chinos o el pueblo chino con su forma de hacer las cosas, ya rebasó a la economía norteamericana. Aquí, de fondo, lo que tenemos que preguntarnos todos es si esta guerra comercial está bien planteada, porque mira, y con esto yo quisiera cerrar mi preocupación e intervención. Juego de manos, Alberto, es de villanos. Y todas las guerras del mundo han empezado con guerras comerciales. Estamos en un momento muy tenso y a donde están llevando las cosas, empezando a discutir que si ellos están ganando más que nosotros, en lugar de decir, ellos llevan mucho más tiempo siendo ahorradores, siendo trabajadores. Es decir, hay cosas buenas en China que tendríamos que aprender a vivir un poquito diferente. Pero en fin, ahorita de lo que se trata es de que se pare la bronca y de que estos países lleguen a un acuerdo, a una negociación de último momento y que frenen las hostilidades. Porque el mundo no puede vivir con esto de que a cada ocurrencia, ya ahorita están 125% de arancel Estados Unidos a China y China 84% de arancel a Estados Unidos. Es que, esto una guerra que no nos va a llevar a un punto. Es que, Cuauhtémoc, los comparaste con los Estados Unidos, pero comparémoslo con México. O sea, aquí, ¿cuánto se batalla por pagarle mejor a los trabajadores de la industria automotriz, que es uno de los grandes pilares de nuestra producción para exportar, Gerardo? Y entonces, pues China, quién sabe cómo les paga, si les paga o no. Pero pues desde ahí empieza esa deslealtad que Occidente pues ha visto, pues, frenen eso, pero ¿cómo? Sí.
Definitivamente no podemos en el análisis no considerar el sistema comunista chino que durante muchas décadas pues prácticamente esclavizó el trabajo, a los trabajadores y generando con esta visión de que podían convertirse en los fabricantes, en los productores del mundo, a costa del trabajo, a costa de las ganancias del trabajador chino. Creo que ahí hay una parte muy importante del análisis. Sí. En el otro tema, coincido contigo en ese sentido, Alberto, porque si de origen ya traemos una competencia desleal en materia laboral, en donde al trabajador chino se le paga muchísimo menos que a los trabajadores occidentales y prácticamente comparado con los mexicanos, pues ahí ya traemos la balanza no va a estar equilibrada. Y por otra parte, hay que decirlo, que independientemente de esta guerra comercial desatada por Donald Trump, lo hemos señalado en el análisis que hemos hecho desde la perspectiva del pequeño comercio, hubo muchas cosas que se dejaron de hacer a nivel nacional. Hubo una política económica que ha favorecido el ingreso de las mercancías chinas y que hoy vemos inundado desde temas de transporte con estas motocicletas eléctricas que las hicieron pasar por bicicletas y que están inundando en las calles, no solamente de la Ciudad de México, sino varias ciudades de la República ya tienen este fenómeno de estas bicicletas que son traídas de China, todo el tema del transporte. Pues bueno, lo que tenemos que decir es que hubo mucho que se dejó de hacer en materia de importación y exportación. No se trataba de abrir el mercado y no se trataba de abrir las fronteras, se trataba de regular. Y creo que eso es donde en los últimos 10 años faltó de hacerle, faltó esta política de regulación, llevado de la mano de que las aduanas mexicanas se han convertido en un queso gruyere, donde por temas de corrupción pasa no solamente productos ilegales, sino pasa droga y pasa cuánta cosa, ¿no? Claro. Creo que lo que nos ha faltado, y ojalá el llamado ahora al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el llamado a la jefa del Ejecutivo, a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, es a restablecer una política de importación que regule y que no deje a expensas de los vaivenes y de los mercados internacionales lo que debimos de haber hecho en materia nacional desde hace mucho tiempo, Alberto. Exacto. Pero esas buenas intenciones, Gerardo, se quedan rebasadas cuando vemos un escándalo como el que se está destapando en esa cloaca que se llama contrabando de combustible, que algunos le dicen huachicol fiscal. O sea, ¿cómo? Durante la administración anterior entraron barcos que no pasaban por Hacienda, descargaban el combustible, lo vendían a lo que querían. Pues, ¿quiénes? Las bandas del crimen organizado, ¿eh? Se nos acaba el tiempo, pero tienes 30 segundos, Cuauhtémoc. No, nomás decir esto, Alberto, que coincido con Gerardo, lo que creemos, el primer paso que tendría que hacer el gobierno federal en este terreno es rescatar las fronteras de nuestro país y tener un verdadero control sobre ellas, sí, porque no tenemos control de las fronteras en este momento. En este momento está entrando mercancía ilegal al país por todos lados y las aduanas no han podido tener un comportamiento ético, efectivo y eficaz que garanticen, ¿sí?, que qué mercancías entran al país y en qué condiciones. No tenemos esa situación y yo creo que ese es el primer gran paso que tenemos que dar. Es que el presidente anterior se lo quitó a los civiles y se lo dio a la Marina, que porque son incorruptibles, y al ejército. Entonces, está bien complicado el asunto, pero se nos acaba el tiempo. Gerardo Cleto, presidente de Concomercio Pequeño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, Gerardo. Igualmente, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias a los dos. Vamos a hacer una